si alguien nos falta, vamos grabando y después dejamos cargada la clase. Ya vamos también igual a revisar como todo el tema de... todo el tema de la construcción del aula virtual. Súper. Entonces, esta es la descripción de la asignatura, ¿no es cierto? Producción de nuevos medios. Entonces, vamos a entender igual como les decía, a partir de, primero identificar como estos elementos formales que no solamente son componentes del sílabus, sino que finalmente tienen que convertirse en los acuerdos a los que ustedes y nosotros llegamos, ¿cierto? Por nosotros digo yo como profe, pero también como todo el cuerpo también que terminó como elaborando la asignatura de alguna manera en el proceso de rediseño. Como identificando que es parte de los elementos claves del proceso de aprendizaje del diseño gráfico, en este caso sobre todo proyectado a entender las nuevas transformaciones en las que nos encontramos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una clase que tiene un componente además muy experimental y muy técnico a la par, pero que pensamos que además está como muy vinculado con todo el futuro del diseño gráfico, ¿no? Voy a hacer la lectura. Primero es importante revisar que vamos a trabajar con nuevas tecnologías que de alguna manera se integren directamente al quehacer del diseño gráfico, ¿no? Entonces aquí hay como estos dos puntos claves, nuevas tecnologías y diseño gráfico. Entonces, por un lado tenemos una aproximación a los lenguajes de programación que hemos realizado ya unas primeras exploraciones con todos de diferentes maneras, con todas con distintos recursos. Desde animación 2D, ya hicimos como unos primeros vínculos con Scratch en algunos casos. Y en otros casos, cuando revisamos, cuando trabajamos en el taller, ¿no es cierto? En la unidad de diseño asistido por computador, también exploramos Stencil. En algunos otros casos, ¿no es cierto? Creo que sobre todo Analía y Brenda, con ustedes tuvimos clases ya de processing, cuando estuvimos en, no me acuerdo si es que era herramental, o alguna de estas clases de la malla pasada. Vamos a trabajar específicamente con interfaces de control, sistemas gráficos, visualización de información, ¿cierto? El propósito es familiarizarse con las nuevas tendencias de la tecnología. Vamos a trabajar directamente con nuevos medios a través de lenguajes de programación y también a través de lenguajes electrónicos aplicados al hardware y al hardware libre, ¿no? De nuevo, como remitiéndonos a lógicas de efectividad, eficiencia y satisfacción, que son como las maneras de medir todo lo que desarrollemos dentro de los nuevos medios. Resultados de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a distinguir cuáles son estas aplicaciones. No solo distinguir, yo diría como además elaborar cada vez como nuevas áreas, nuevos formatos de exploración. Yo creo que una de las motivaciones más importantes dentro de esta clase en particular es que por un momento partimos de la idea del diseño gráfico, pero empezamos a explorar también como otro tipo de elementos que aparentemente pueden estar como fuera del área específica del diseño, como la programación, electrónica, el hardware, para después regresar, ¿no es cierto?, a través de la elaboración de estos productos. Vamos a inspeccionar la programación aplicada a los nuevos medios y desarrollar a través de estos lenguajes productos, ¿no es cierto?, diseñar y desarrollar productos que nos permitan valorar esta intervención de medios digitales en la resolución de problemas de diseño. Esta probablemente va a ser como una de las clases más geeks que tengan. Es súper importante, creo que por un lado, entender, ¿no es cierto?, que si bien durante la mayoría de las clases a los diseñadores gráficos nos impulsan a tener como este pensamiento divergente, esta es una de las clases en las que el pensamiento divergente es muy valorado,
pero que también el pensamiento y el razonamiento lógico tienen una carga súper importante, ¿no es cierto? Los lenguajes de programación obedecen a entender cómo piensan las computadoras para que nosotros podamos utilizar ese lenguaje y esa sintaxis para crear nuevos y diversos sistemas. También tienen como cierta experiencia quienes han trabajado sistemas web antes, ¿no? Que bueno, creo que todos han pasado también por clases de interfaces web. Sin embargo, hay como diferencias también como radicales entre lo que es HTML, CSS, con ya lenguajes propios de programación, ¿cierto? En este caso nosotros vamos a trabajar con JavaScript y también con, bueno, básicamente es C, pero es como el lenguaje que utiliza el Arduino, ¿no? De nuevo, como estos dos elementos que acabamos de revisar, más allá de que puedan parecer como solamente la construcción de un descriptor formal que permite elaborar los contenidos y el syllabus no solamente es eso, sino siempre son como los principios que nos traen a todos a este espacio, en este caso virtual, ¿no es cierto? Son las razones por las que todos nos conectamos de este momento a la clase, que en su caso ha sido todos de manera voluntaria, ¿cierto? Nadie les obligó a venir a esta clase solitos, solitas, ¿cierto? Se conectaron. Con esa misma energía, con ese mismo énfasis, vamos a trabajar todos, juntas, juntos, para poder generar como esta transferencia, para poder generar esta transferencia y para poder crear realmente como conocimiento, para poder permitir que el aprendizaje nazca, ¿no es cierto?, en sus cabezas, en sus corazones, que todos aprendamos, que yo también aprenda, no hay como una manera mágica, todavía no existe como un formato en el que nos comemos una pastilla que nos permita como aprender. ¿Qué más, Sara? Hola, Javo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, súper, súper. Ya, me alegro. Sara, por qué crees que puede ser importante inspeccionar lenguajes de programación si es que somos diseñadores gráficos? Creo que sería como un complemento, como para llevar a cabo nuestros propios diseños y no estar necesitando de terceros. Ujú. Eso puede ser súper importante, ¿no es cierto? Prototipado. Ujú. Prototipado de fidelidad media, prototipado de fidelidad alta, ¿no? Algunos de ustedes ya prototiparon algunos elementos como sistemas de realidad aumentada el semestre pasado. Me imagino que en algunos casos utilizaron al menos como par de líneas de código para que eso sea posible, ¿no? ¿Qué otras razones pueden haber? José, Me imagino que algo en 3D, algo que necesite de un movimiento específico, generar varios movimientos, bueno, más randómicos que específicos, ujú, pero algo que cree algo chévere ajá. Eso puede ser por como ahí. súper interesante porque además como los lenguajes de programación nos permiten realizar cosas que muchas veces intentar hacerlo de una manera manual puede ser mucho más difícil, inclusive inimaginable en ciertos casos, ¿no? Como, claro, movimientos complejos, como coreografías, como patrones de generación de nuevos gráficos, ¿no? Para el manejo de programas que usan algo de lenguaje de programación, también, ¿cierto? También herramientas. ¿Qué herramientas utilizan lenguajes de programación? ¿Conocen, conocen de herramientas que utilizan lenguajes de programación? ¿Han utilizado código en After Effects, por ejemplo? ¿Cachan que en After Effects pueden meter código, ¿no? Y generar, ajá, Animate también. Animate también. Maya, ¿no?
Maya, que tiene como este software 3D, también pueden generar como sistemas tridimensionales a través de lenguajes de programación. Pero de alguna manera lo que vamos a, o sea, de donde vamos a partir es entender que hoy en día los lenguajes de programación son como un básico, ¿no? Es un elemento básico, como aprender bien sistemas orales de comunicación, como aprender a escribir, como aprender matemáticas, ¿no? Son cosas que nos van a permitir hacer miles de cosas dentro de la contemporaneidad. Más aún ahora que después de la pandemia, y bueno, durante y después de la pandemia se ha acelerado como muchísimo todos los temas de virtualidad. Sí, vamos a empezar como un poquito con William Morris. ¿Cachan a William Morris? Arts and Craft. William Morris es este diseñador. Seguramente la Sophie, yo cacho que la Sophie es así como amante de William Morris. ¿Ustedes tuvieron historia de diseño con la Sophie? Teoría del diseño con la Sophie, algo así. No. Sí. Bueno, vamos a entender, ¿no es cierto? Todos los formatos, todas las maneras que han y que hemos utilizado los diseñadores y diseñadores gráficos deben llevarnos a esta lógica, ¿cierto? Intentar entender cómo los materiales o las herramientas nos permiten desde este proceso de creación honrar al mismo material, ¿no? Honrar a la misma herramienta. Y en este caso eso implica entender cómo podemos utilizar lenguajes de programación aplicados en diferentes programas que nos permitan sacar como lo mejor de estos sistemas basados en lógicas de algoritmo, ¿no? Y por otro lado, bueno, sí, voy a... Voluntario, voluntaria, ¿quiere alguien leer? La media. No, mentira. A ver, vamos a ir con... Alguien que no esté viendo la pantalla. Ay, sí, no, toditos viendo la pantalla. A ver, voluntarios, cholos. Dense nomás, no pasa nada. ¿Quién es el o la menor de la clase? La Jean. Puede ser, ¿no? ¿Cuántos años tienes, Jean? 21. 21. ¿Quién tiene 20? No van a responder, ¿no? Como que no se... Ah, la Jenny. Jenny, eres la menor. No, pero sí, yo tengo 22. 22. ¿Y ahora? ¿Quién será? Hay alguien que me levantó la mano, pero no sé quién es porque solamente veo una foto de un paisaje ahí nocturno. Y el mayor, entre el Benja y el Lenin. ¿Cuántos años tienes, Benja? 22 nomás. 22 nomás. Dice. Lenin ya está por los 30, diga. 15 tengo, profe. Ya, bueno, ya les voy a leer, yo les voy a leer. Se acholan, qué bestia. Se acholan, sí, solo hay que leer nomás. A ver, ¿cómo es? Este es un librito bien bacán que se llama Diseño Gráfico basado en datos, ¿no? Data Driven Graphic Design, que ya les voy a pasar como los enlaces para que revisen. Todos los diseñadores, sea cual sea su medio, deben apreciar y comprender su material. La experiencia de los procesos, características, limitaciones y habilidades de sus medios juega un papel crucial en la creación de una solución de diseño exitosa y práctica, que hace el mejor y más apropiado uso de los materiales. Los artistas y diseñadores deseosos de explorar las cualidades, características y posibilidades creativas del entorno informático lo hacen utilizando código.
Al igual que los diseñadores basados en la impresión, que tienen un conocimiento de los pesos del papel, los procesos de impresión, las separaciones de color, etc., utilizan esta experiencia para alimentar su trabajo de diseño. Así, los diseñadores que trabajan para obtener resultados basados en pantallas que comprenden el código pueden usar este conocimiento para desarrollar soluciones de diseño creativas e informadas. Comprender la forma en que funciona el código abre nuevas formas de pensar y diseña con y para el entorno digital. Presenta nuevas oportunidades para el pensamiento creativo y brinda oportunidades para diseñar increíbles imágenes y experiencias digitales. Vamos a intentar hacer eso. Diseñar increíbles imágenes y experiencias digitales, ¿no? Ese es como nuestro fin. Pero para eso necesitamos pasar por el código. Esto habíamos revisado ya antes. Voy a pasar por alto un poco eso porque si no se nos va a ir el tiempo encima, ¿no? Esto es más o menos cómo está organizado el semestre. Trabajamos en 4 unidades, ¿no es cierto? Hay 2 unidades que corresponden al código creativo y 2 unidades que corresponden al, podríamos denominarlo hardware creativo, para que suene como más bacán. Código creativo vamos a trabajar a través de una herramienta que se llama P5GS. Muchos de ustedes ya lo conocen, Processing, ¿no? Y con el código creativo vamos a identificar cómo desarrollar nuevos formatos de visualización que estén basados en características matemáticas sobre todo, ¿no? Y que finalmente se representen mediante sistemas de coordenadas. Primero, fundamentos durante el primer parcial, y la tercera unidad ya es una lógica de código creativo aplicada a sus proyectos. El otro bloque corresponde al hardware creativo. Fundamentos del hardware implican desde entender lógicas básicas de electrónica a través de Arduino, que es un sistema de hardware libre, ¿no? Si entendemos como toda la lógica del software libre, que nos habla de la capacidad de manipular programas, de inspeccionar cuál es el código fuente de este programa, de replicarlo, de recrearlo. El caso del hardware libre tiene que ver con identificar también como sistemas de circuitos y placas electrónicas que nos permitan generar nuestros propios sistemas computacionales también. Conectar diferentes sensores y sistemas, no solo de input, sino también de output, que tengan como lógicas robóticas, para después poder aplicarlos a formatos que obedezcan a sistemas de diseño gráfico. Código creativo lo vamos a trabajar desde sistemas virtuales. Hardware creativo vamos a procurar realizarlo a través también de sesiones presenciales. Esto no necesariamente implica que todo el segundo mes vamos a hacer sesiones presenciales, sino que si es que, ¿cierto? Todo un parcial corresponde a 4 semanas y durante cada semana tenemos 4 horas, trataremos de hacer 1 o 2 workshops en los que podamos ver como todo el contenido de una, ¿cierto? Pero como vamos a ir organizando de manera conjunta igual, también entendiendo cuáles son las situaciones, los contextos en los que se encuentran ustedes y también la disposición a asistir, ¿no es cierto? Va a ser como mucho más chévere como trabajarlo de manera presencial. Ahora el COE también ya nos autoriza, digamos, la capacidad de realizar estos encuentros. Sin embargo, no es obligatorio. No es obligatorio y va a depender mucho de eso, de la voluntad de encontrarnos y de también que tengamos condiciones idóneas. ¿Preguntas alrededor de estos primeros elementos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, conste.
Entonces, antes de avanzar, vamos a hacer dos cosas. La una es revisar cómo está configurado el entorno virtual. Sé que con la mayoría ya hemos tenido clases virtuales. Sin embargo, sí, bueno, como recordarnos, ¿no?, la manera en la que está construida la clase. Primero, ¿no es cierto?, vamos a encontrar unos elementos que corresponden a los recursos generales. En este caso, hay como un drive que tiene las presentaciones que corresponden a las lecturas, ¿no es cierto?, las lecciones. Dentro de este drive están todas las clases que vamos a tener a manera de presentación. Pueden haber muchas cosas que no estén actualizadas, ¿no es cierto?, porque todas estas clases corresponden a lo que revisamos del semestre pasado. Sin embargo, si es que quieren revisar elementos posteriores, pueden hacerlo con total libertad. Solo tengan cuidado de esas cosas, ¿no es cierto? Pueden haber como muchas tareas o fechas que no correspondan a lo que vamos a hacer este semestre. El playlist de clases en YouTube, en donde vamos a ir cargando cada una de las sesiones, que por ahora está vacío. Las sesiones de Zoom, que son la misma siempre, entonces pueden encontrarlo dentro de cada uno de los temas, o pueden conectarse siempre desde los recursos generales, y una biblioteca virtual. En la biblioteca virtual hay algunos libros que vamos a utilizar. Ya les voy a explicar como más adelante. Hay unos libros que son como más técnicos, hay otros libros que son más conceptuales. Los libros conceptuales corresponden sobre todo a estos dos elementos, ¿cierto? Data Driven Graphic Design, de Andrew Richardson, que es de quien leímos la cita pasada, y Speculative Everything, ¿cierto?, que nos habla sobre una propuesta de diseño basado en ficción. Y por otro lado, desde la parte como más técnica, yo les recomiendo sobre todo trabajar con este libro, que es la introducción a P5GS, ¿cierto?, que está como creado por Lauren McCarthy y traducido al español por Montoya. Entonces aquí creo que vamos a ver como en un orden bastante parecido la mayoría de elementos. Este es un libro como súper didáctico también. Y además vamos a encontrar los enlaces a las dos herramientas que vamos a utilizar. Para código creativo, P5GS, que ya les voy a explicar qué es. Para hardware creativo, Arduino, que ya les voy a explicar en un mes qué es. Perdón, acá. Entonces, unidades 4, una que corresponde a cada parcial. Temas por unidad 4 que corresponden a cada semana, ¿no? Dentro de la información de la semana hay una pequeña introducción y después un antes que nada, que esto idealmente lo revisan ustedes antes de que nos veamos. En este caso vamos a hacer la revisión todos juntos del manifiesto de Tim Rodenbrocker sobre el código creativo, y después las informaciones de cada una de las clases, ¿cierto?, sesiones de Zoom y el correspondiente a cada una de las lecturas y recursos adicionales. Entre los recursos adicionales que vamos a poder encontrar, pueden haber tutoriales. A ver, vamos a ver. Hay tutoriales. Sobre los tutoriales la mayoría de los tutoriales tienen que ver con Dan Schiffman, ¿no?, que es como uno de los colaboradores de Processing Foundation, que tiene este proyecto que se llama Coding Crane, que es bien bacán. Este man es un genio. Y una de las personas que más me ha motivado a trabajar dentro de los sistemas de código creativo. Entonces les recomiendo que lo vean también. Y, bueno, luego las clases virtuales se graban dentro o se almacenan, ¿cierto?, a través del playlist de YouTube, dentro de los segmentos de clases virtuales. Vamos a tener espacios colaborativos de trabajo.
actividades que también, estas son actividades, a ver, vamos a encontrar siempre, ¿no es cierto?, en cada una de las semanas, sesiones que corresponden a los temas que vamos a ver. Esto es como una recomendación súper importante para que ustedes realicen más como sus avances en este formato de aula invertida, ¿cierto? ¿Qué es lo que implica el aula invertida? Hay muchos contenidos que ustedes pueden empezar a revisar antes de venir a la hora de clase, que van a hacer que todo el ejercicio que desarrollemos dentro de la clase sea como mucho más fácil de entender y puedan también como aplicar y llegar a cosas más interesantes, ¿no? Y después los cierres de semana, que es realmente la actividad valorada. Entonces, cada cierre de semana realizamos un ejercicio que se valora por 10 puntos y al final de cada parcial tenemos un ejercicio que se valora por 20 puntos. Aula invertida, la sesión de Cadence, introducción para la programación en las artes visuales, ¿no? Históricamente, ustedes cachan, entre diseño, y les voy a poner también este videito que es bien bacán. Entre el diseño, bueno, más bien como al revés, ¿no es cierto? Históricamente, el diseño gráfico siempre ha tomado como los recursos y las herramientas que han sido desarrolladas por otras profesiones para poder realizar su quehacer, ¿cierto? Eso tal vez hasta hace como unos 20 años, 25 años. Pero todo lo que pasa dentro de los primeros 100 años de la creación de la disciplina, de la construcción de la disciplina, el diseño parte de reconocer cuáles han sido estas herramientas desarrolladas por el mundo de las artes, ¿no? Como la pintura, el grabado, la serigrafía. Por eso inclusive como la primera manera de comprender el diseño terminaba siendo como artes aplicadas, ¿no? En este escenario vamos a partir de esta instrucción de la programación para las artes visuales, que es un curso muy bacán que está desarrollado por Lauren McCarthy, Casey Rias, que son además como los creadores de este lenguaje de processing. Y después les pongo el videito. Primero veamos como otras cosas. Es un curso como totalmente gratuito, consta de 11 sesiones. Nosotros vamos a revisar 8 que corresponden a las 8 semanas que vamos a ver código creativo. Entonces la recomendación es que vayamos siguiendo cada uno de estos elementos antes de iniciar cada una de las semanas, ¿no? Súper. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna duda. Súper. Entonces continuemos con estos dos elementos, igual que van a ser como importantes de revisar. Por un lado, el manifiesto. Y después, por otro lado, como la intro de la certificación de Cadence. Computation is made by us and we are now collectively responsible for its outcomes. John Maeda. What kind of times are we living in? We live in a time of an unleashed global economy in which software is the driving force. A time of exponential, unreflected digitalization. Have you ever heard of GAFAM? GAFAM stands for Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft. These 5 American companies literally own the internet. We use Google the most, not just to browse the internet, but also through its Android operating system, cloud services like Maps, Drive, Sheets, YouTube, and many other tools where we don't notice it. Facebook controls communication with Facebook, WhatsApp, Messenger, and Instagram. Apple supplies us with the associated lifestyle products in the form of hardware. And Microsoft's Windows operating system has been indispensable since the 90s.
The GAFAMs own a huge part of the global digital territory. Digitally, Europe is completely behind. However, I found something else particularly disturbing, namely the digital comfort zone that seems to paralyze and captivate us with colorful apps, gadgets, new experiences, games, and pseudo-innovations. We are consumers and data suppliers, and that doesn't really seem to bother us. We simply lack the tools for digital reflection and literacy, and that turns us into powerless, actionless consumers. Artificial intelligence is just around the corner and will confront us with enormously difficult ethical questions in the future. How can we deal with this problem? Fortunately, I currently live in the city with the largest computer museum in the world. Some time ago, the director Jochen Viehoff gave me a copy of his doctoral thesis. It is titled Code et Art, an elementary introduction to programming as an artistic practice. It calls for programming to be understood as an elementary cultural technique, to put it in the same line as reading, writing, and math. In this way, programming can become our tool for digital empowerment, a tool to demystify the seemingly superior and overly powerful technologies. But to do this, we must cultivate the concept of programming anew, freeing it from the cliché of culturelessness. We must understand programming as an artistic tool and medium. And that was basically what I always felt when I was learning programming but could never put into words. The idea of artistic programming is not new. However, under the term creative coding, it has gained enormous popularity in recent years. With the release of the processing programming language in 2002, a technology finally appeared that made programming accessible to artists and designers. Processing is easy to learn, the code is short, easy to read, and always produces a visual output. The technology thus appeals to visual learning types. In other words, creative people who think in pictures. Processing is open source and therefore completely free. There is a large community with forums, meetups, conferences, and many creatives doing incredible work with it. Its code can be used to create a wide variety of media, including animations, vector graphics, static images, PDF files, 3D objects, fonts, or even smartphone apps. A big advantage over the software we use every day as creatives is that you can incorporate interaction and data. Processing can be used to transform any kind of media and interaction into any conceivable medium. And this is best illustrated by the input-output model. On the left side of this graphic, you can see hundreds of possible input sources that can be processed with processing. On the right side are listed possibilities for the output. Imagine using code to turn music into visuals, or your favorite book into a chair, or the global stock prices into sculpture. The possibilities are truly incredible. I have deliberately decided not to show images of projects here because this topic can only be depicted completely inadequately. Art and design education plays a central role here. We need new images, tools and products that emerge from such a mindset. What particularly inspires me in this matter is the Bauhaus and especially the ideas of Johannes Itten. As a co-founder of the legendary art school, he established a preliminary course. This dealt with elementary principles in design, basic geometric shapes, contrasts and color systems. Itten developed a powerful basic vocabulary for design, which is reflected today in our environment. And here is an exciting parallel to programming, because there too there is such a basic vocabulary of variables, functions, loops and queries. You could visualize it something like this. I believe that we need to rethink the principles of art and design education. In doing so, I don't want to replace the old by any means, but merely complement them, so that old and new or art and technology stand side by side on an equal level. That would be an appropriate attitude to consequently deal with the problems of our time. I very much believe that in this way we can counter the seemingly overpowering digitalization with something human in a playful and creative way. And that's what I'm working for in my teaching. Entonces, este es como nuestro mismo punto de partida, ¿no es cierto? Entender a los lenguajes de programación como un vocabulario básico del que vamos a partir, por un lado, para incrementar nuestras habilidades
técnicas y herramientales, y por otro lado también como vinculado a este quehacer político, ¿no es cierto? Y a entender cómo podemos crear las propias herramientas que necesitamos y no solamente depender de los programas que han sido creados ya. Y por otro lado, vamos a ver esto también. Computing technology has had a deep effect on modern art, design, and visual culture. Established artists, designers, and architects are integrating new software tools and purpose-built applications into their practice. Now more than ever, creative individuals are learning coding skills to fully wield these powerful new tools. The growing ubiquity of computing devices, and the web browser in particular, provides an ideal platform for entering the world of computer programming for the arts. I'm Chandler McWilliams, Assistant Professor of Design Media Arts at UCLA, where I help artists and designers develop deep skills in writing custom code to transform their ideas into reality. I'm Casey Reese, co-creator of Processing. Processing is a programming language specifically made for the visual arts. I'm also a professor of Design Media Arts at UCLA. I'm Lauren McCarthy, faculty at New York University's Interactive Telecommunications program, and I also lead the development of P5JS. Together, we will be teaching a course called Introduction to Programming for the Visual Arts with P5JS. Through this course, you will gain the conceptual and practical footing to start on a path towards becoming a sophisticated digital creator. I'll be sharing some historical background and current examples for each lesson to provide further inspiration and to introduce new ideas about programming in the arts. I'll be taking you through unpacking and applying the concepts introduced in each session to create exciting works of art. In this course, you will take your ideas for dynamic, interactive artworks and develop them into web applications. You will also learn the basic tools of computer graphics, motion, programming structures, and interaction that you need to create digital visual artworks. See you in class! Entonces es súper importante eso, ¿no es cierto? Como combinar estos dos elementos. Por un lado, las sesiones de Cadence y por otro lado, las aplicaciones dentro de clases, ¿no? Entonces, vamos a continuar como parte de esta intro, de nuevo con esta revisión del sistema de input y output, que es lo que explicaba Tim dentro del manifiesto, ¿no? Vamos a entender que los sistemas computacionales tienen como capacidades de percibir un montón de elementos y un montón de tipos de datos que están ocurriendo dentro de diferentes lugares de la virtualidad y de la realidad, ¿cierto? Nuestro trabajo va a ser entender cómo trabajar con algoritmos que partan probablemente de elementos randómicos, ¿no es cierto? Como decía José David, o de tipos de códigos de listas particulares, ¿no? Por la serie de Fibonacci o sistemas de Melle, algoritmos. Pero también el trabajar, por ejemplo, a través de sensores que nos permitan detectar la temperatura del ambiente, la humedad de la tierra, o sensores que forman parte ya de nuestros teléfonos, como sistemas de geodata, ¿no es cierto? Como GPS, para que todos estos impulsos, todos estos inputs sean un elemento primordial de la construcción de nuestro output. Y este output, aunque nosotros nos concentraremos como muchísimo más dentro de la pantalla y dentro de todo lo que corresponda a interfaces gráficas, saber que también pueden tener como otro tipo de acompañamientos multimodales, ¿no es cierto? Audio, animación, elementos físicos, sistemas de fabricación digital, modelado 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Un par de casos de estudio, ¿cierto? Creo que es como importante revisar también y tener como referentes claros de cuáles son las cosas que están pasando. Desde aquí la web de Universal Everything, que tiene producciones súper interesantes.
tiene universos increíbles que podemos revisar, que han sido generados y desarrollados a través de sistemas interactivos. Polifauna, creo que alguna vez hablamos ya de Polifauna, ¿no? Que fue Polifauna era esta experiencia 3D y de música generativa que trabajaron junto a Tom York de Radiohead. Bueno, un sinfín de elementos, ¿no? Que durante las clases también vamos a explorar cada vez más. Sistemas de identidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, creados a través igual de propuestas de código generativo. Trabajos tipográficos, y esto es bien bacán porque también son como de los primeros ejercicios que se realizaron. Esto es John Maeda, que es además como el profesor que es fuente de inspiración de la creación de processing. Y, como recomendación también, estar como cada vez más atentos, ¿no? De como todo lo que está pasando dentro del mundo del código creativo. Pueden seguir como estos dos hashtags, ¿no es cierto? Por un lado, Creative Coding, y cachar qué es lo que está pasando. Y por otro lado, el de P5GS, que, voy a adelantarme, pero P5GS es la versión de JavaScript de processing, ¿no? Ya vamos a verlo como más adelante. Pero nos va a permitir también tener como una idea clara de qué es lo que están haciendo otras personas alrededor del mundo y cómo esto puede también como potenciar nuestras propias creaciones en relación a nuestras propuestas de diseño. Voy a saltarme también esto porque creo que mejor hablamos de esto cuando empecemos a hablar de Arduino para intentar como no confundirnos mucho, ¿no? Hasta acá, preguntas de nuevo, cholos, cholas. ¿No hay preguntas? No, pues. De una. Como un poquito de revisión histórica de sistemas de gráficos de computadores. Probablemente los primeros referentes podemos encontrarlos a través de estos sistemas que fueron también como los primeros especies de juegos, ¿no? En donde los gráficos se representaban a través de los osciladores, que son estos esferas que te permiten medir el voltaje, y a través de los juegos con elementos electrónicos podían generar estas representaciones gráficas. Entonces podemos encontrar estos tal vez como representaciones, inclusive como súper virtuales, ¿no es cierto?, que ocurren dentro de la pantalla. Space War y Tennis for Two, que se realizaron a finales de los 50, principios de los 60. Pero también un trabajo que parte de la construcción mediante algoritmos y la representación a través del plotter sobre el papel de elementos que podían ser construidos solamente a través de código, ¿no? Manfred Moore y George Nees igual son como referentes súper interesantes dentro de ese trabajo. Cada vez que se imprime una nueva iteración, tiene un resultado distinto, ¿no es cierto? Entonces, es como fácil entender también cuáles son como los distintos recursos que utilizaban, sobre los cuales tenían después estos juegos que también tenían como componentes randómicos, que dan paso a esto, a la construcción de processing, que es este software que se basa en Java, que es como uno de los lenguajes más importantes, uno de los lenguajes más usados, sobre los que operan inclusive como los teléfonos Android, por ejemplo, y sobre el cual también han existido como varias distintas modificaciones, ¿no? Entonces hay un sistema de processing que opera a través de Python, hay un sistema de processing que opera en JavaScript, que es el que nosotros vamos a explorar, sobre todo por la facilidad de poder
de poder generar contenido sobre esta plataforma web. Y también la comunicación, por ejemplo, entre Arduino y Processing, ¿no? O entre Arduino y P5GS, que van a ser como elementos importantes dentro de la conjunción de nuestros proyectos. Esto es como más o menos se trabaja en Java, ¿no? Java es un lenguaje orientado a objetos. Lo interesante es que Processing está construido como un software diseñado específicamente para diseñadores y artistas. Entonces intenta también como simplificar. Es una librería que simplifica mucho del lenguaje para que estas 6 líneas de código puedan ser representadas a través de una estructura muchísimo más sencilla, ¿cierto? Una función, que en este caso es la función print, que implica escribir sobre la consola, los paréntesis que te dicen dónde va el parámetro que tú quieres presentar, y en este caso, entre comillas, ¿no es cierto? Esta variable que es un texto, hello world, y el punto y coma para finalizar como toda esta sentencia de código. Así es como más o menos se ve el dashboard, ¿no es cierto? El ambiente de trabajo dentro de Processing, que ha evolucionado. La última versión es de Processing 3, que ya está como casi consagrada durante los últimos 12 años, no ha sufrido modificaciones. Sin embargo, nosotros no vamos a trabajar en Processing como tal, sino en P5GS, ¿no es cierto? Que es como esta red. Y otra de las cosas que es súper importante en Processing es que además tiene una comunidad súper grande de diseñadores, de artistas, de entusiastas, de ingenieros alrededor del mundo, y donde vamos a poder encontrar como mucha información. Y sobre todo mucha información libre, ¿no? Mucha información que está como ya liberada. Processing tiene como este espacio de guidelines y de preguntas de la comunidad, en donde pueden encontrar respuestas de a muchas de sus preguntas. Y también Open Processing es súper interesante porque es como una biblioteca, una galería de diferentes productos, vamos a poner en Discover, de diferentes productos gráficos que además, tiene como todo tienen como abierto, ¿no es cierto? Como todo el código para que después podamos reproducir estos mismos ejercicios. Veamos como estas reflexiones nocturnas. Entonces, cuando yo muevo el mouse, claro, cachen cómo está como también modificándose, ¿no? Como los diferentes elementos que se generan. Y si es que van a los tags, encuentran como todo el código así, presentadito, liberadito. Bueno, esto ya vimos, Cadence. Y finalmente esto, ¿no es cierto? Como P5GS, ya como la plataforma web con la que nosotros vamos a trabajar. Solo déjenme ver si no hay nada más antes de... antes de abrir esto, ¿no es cierto? Voy a pasar solamente por estos 2 elementos. Bibliografía. Aquí la recomendación de nuevo. Hay libros, hay un montón de libros, ¿no es cierto? En donde pueden encontrar como información técnica de Processing y de P5GS. Son bastante parecidos, tienen como ligeras diferencias porque el lenguaje es distinto, ¿no? En Processing es Java, en P5GS es JavaScript. Pero sobre todo, yo os voy a recomendar el libro de McCarthy. La versión en inglés está también en la biblioteca de la PUSE, ¿no? Si quieren sacar así como el libro físico, que es re lindo, está en la PUSE. Si no, también pueden descargarlo dentro de la web de P5GS. Entonces, escogen si quieren la versión en español, la versión en inglés. Y sí,
gratuito inclusive, ¿no? Tienes como un precio sugerido, pero puedes poner 0 y te lo descargas. Y si no, está también en el Dropbox que yo les compartí. Y después estos 2 libros conceptuales, ¿no es cierto? Data Driven Graphic Design y Speculative Everything. Además, ¿no es cierto? Como referencias online. Creo que en este caso es importante también entender que no tenemos que aprendernos nada de memoria, sino que hay como un listado de referencias que está en la misma web de P5GS, en la que podemos revisar como todas las cosas que vayamos necesitando. Y vas a tener como ejemplos súper claros de cómo crear como estos distintos elementos. Entonces ya vamos a revisar como de manera más profunda. Y después Coding Train, ¿no es cierto? Que les decía que es de esta web, es de este canal de YouTube, en donde tienen, además como unas listas súper interesantes de introducción a diferentes temáticas que les van a permitir, por un lado, si es que quieren, sí, dar como un seguimiento también paso a paso, desde el punto 0 a la comprensión de Processing o de P5GS, pero después también entender diferentes elementos, ¿no es cierto? Algoritmos genéticos, WebSockets, Berlin Noise. Esto es increíble, ¿no es cierto? La naturaleza del código, sobre todo para, si es que quieren como tripear más los sistemas generativos basados en la observación de la naturaleza. Hasta acá, ¿otras preguntas de nuevo? Y finalmente les dejo también el TED Talk de John Maeda, ¿no? Que ya les había comentado que es como esta fuente de inspiración para los creadores de Processing y de P5GS. Súper. Entonces, nada, vamos ahora sí con nos compete. Vamos a hacer como una pequeña introducción al área de trabajo. Déjenme encender la luz. ¿Cierto? Penumbras. Y vamos a empezar a revisar. Entonces, por un lado, la recomendación es tener como siempre las referencias abiertas, y por otro lado, vamos a abrir el editor de P5GS. Que lo encuentran en editor.p5gs.org. Entonces, la recomendación primero es que se creen una cuenta. Eso les va a permitir como varias cosas. Primero, personalizar su espacio de trabajo. Yo voy a hacer un poco más grande. No estoy al 100%. Ya. Aumentar el tamaño del texto, tener como formatos curas, ¿cierto? Pueden escoger qué tipo de template quieren, el tamaño del texto en el código, autograbar sus creaciones, que se vayan cerrando como automáticamente algunos de los elementos mientras van escribiendo, y que se vayan ajustando también como las palabras, ¿no? Y algunos otros settings de accesibilidad si es que lo necesitan.
Por otro lado, lo que identificamos es una división de la pantalla en dos elementos. Aquí se encuentra todo el código. Esto es JavaScript. Y acá se va a previsualizar todo lo que nosotros vayamos escribiendo, ¿no? Entonces, tenemos dos botones en la parte superior, play y pausa. Entonces, en este momento, cuando acaba de ejecutar, hace una lectura de todo lo que se encuentra dentro del texto y se representa en el lado derecho, ¿no? Entonces, vamos a ir haciendo algunas anotaciones. A ver, primero voy a grabar. Vamos a poner producción de nuevos medios. Semana 1, intro. Y cuando está grabado, yo puedo también compartir esta información, ¿no? Entonces voy a compartir con ustedes esta versión de edición, por si quieren revisar lo que vamos haciendo, y lo voy a dejar acá. Estoy aquí. Sí. Voy a partir desde cero y voy a, como por esta vez, borrar todo, ¿cierto? Sobre todo para poder reconstruir algunos de estos elementos. Vamos a empezar únicamente con esta función setup. La función setup ocurre una vez, ¿cierto? Esto se lee una vez y se ejecuta una vez. Y para esta primera clase eso es suficiente. Con este doble slash, yo puedo poner comentarios, y estos comentarios es información que no va a ser código, sino que solamente va a permitir que ustedes y mi persona nos comuniquemos, ¿no es cierto? Entonces voy a poner función setup, ocurre una vez al ejecutar el código. Y en este caso la función setup no tiene nada dentro, ¿no? Esta es la estructura para poder llamar a esta función. Entonces, todas las funciones se las llama con la palabra function y el nombre de la función, en este caso, es una palabra reservada, setup. Entre paréntesis irían los parámetros si es que nosotros necesitáramos algún elemento adicional. Y entre las llaves van a encontrarse como cada uno de los elementos que nosotros querramos adicionar. Entonces, en este caso vamos a partir de dos elementos. Voy a ir acá. Primero, crear un espacio de trabajo, ¿no? Crear un área de trabajo que se llama Create Canvas. Está acá, en rendering. Yo les estoy dejando también como los elementos que vamos a utilizar aquí, ¿cierto? En formas primitivas vamos a encontrar este elemento que se llama Create Canvas. Y cuando yo pongo Create Canvas, tengo que asignar dos parámetros que van a ser en píxeles. Entonces, si yo digo 10, 10, se va a crear un área de trabajo de 10 por 10. Sin embargo, no podemos verla porque no tiene ningún fondo de color. El fondo de color es del mismo color en el que aparece como este espacio, ¿no? Entonces vamos a decir, esta función define el área de trabajo. Es decir, ancho y alto. Pero no funciona si yo no defino un background.
Y en este caso vamos a primero trabajar solamente con backgrounds monocromáticos, ¿no es cierto? Del 0 al 255. Entonces aquí está nuestro canvas de 10 por 10. Si yo modifico el primer argumento, voy a modificar el ancho. Si modifico el segundo argumento, voy a modificar también el alto, ¿no? Y si modifico el background, voy a empezar a cambiar, en este caso, en escala de grises, mi fondo. Voy a poner, ya lo voy a poner, así define el color del fondo. Y uso un solo argumento, trabajo en escala de grises. Sí. ¿Preguntas, cholos? Vamos bien. Digamos que sí, ya. Digamos que sí. Sí. Súper. Entonces, hasta ahora lo que hemos hecho es definir un espacio de trabajo de 500 píxeles por 500 píxeles y asignar un color de fondo, ¿no? Vamos a trabajar con nuestras primeras formas primitivas y en este caso solamente vamos a utilizar las elipses. Entonces, esto está acá, ¿cierto? Ven que hay como un sinnúmero de formas, pero vamos a utilizar únicamente elipses. Entonces, si es que yo genero una elipse, tengo que asignar al menos 3 parámetros. El primero va a ser ubicación dentro de el espacio de coordenadas, ¿no es cierto? Aquí nos dimos cuenta que en este caso será 500 por 500. Entonces podría ser un número entre 0 y 500. Y lo mismo en la segunda ubicación. Eje de coordenadas X y eje de coordenadas Y. El tercer parámetro, a ver, vamos a ir acá. Vamos a empezar revisando desde acá, ¿cierto? El tercer parámetro hace referencia al ancho, width, ¿no es cierto? Por eso está la W. Y la H que es el height, el alto. Si ven, en este caso nos dicen que el alto es opcional. Si ponemos únicamente el ancho, va a pensar que es un círculo. Entonces vamos a hacer estas distintas pruebas. Vamos a trabajar con una elipse de 50, ya de 50. ¿Dónde creen que se va a generar la elipse? Si es que el eje de coordenadas es del 0, 0. En la esquina. ¿En cuál esquina, Toño? Inferior, izquierda. No. No en la inferior izquierda. Esto es como bastante parecido al sistema de gráficos de computadora que utilizábamos en Stencil, ¿no? El punto 0, 0 es de esquina superior izquierda. Entonces, a partir de esta esquina, se va a mover nuestra elipse. Con la 50, 100, 200, 300, 400 y 500. Entonces, el punto 0, 0 se encuentra en la esquina superior izquierda, ¿no? En casi todos los programas de gráficos de computadora. Sobre todo los bidimensionales, ¿cierto? Y esto es una diferencia radical cuando ustedes empiecen a trabajar igual con... Hay dos diferencias
son como radicales en el sistema de coordenadas cuando trabajan con los sistemas, cuando trabajan con los sistemas 3D, ¿cierto? En este caso, este formato es X, Y, y si tenemos un sistema tridimensional, el Z es el que se aleja del computador hacia nosotros. Entonces, ¿cuál sería, qué número debería tener para que nuestra circunferencia se encuentre en el centro? ¿250? Súper. Entonces tenemos nuestra circunferencia en 250 y 250, ¿no? Se encuentra justo en el centro y tiene 50 de ancho. Y vemos qué pasa si le pedimos que tenga un alto más grande. Denme un segundito, ¿ya? Perdón. Entonces, ancho y alto, ¿no? Vamos a generar como, de nuevo, comentario. Construye una elipse. Los argumentos son eje de coordenadas X. Vamos a ponerle solamente coordenada en X. Coordenada en Y. Ancho y alto. Si quiero hacer otra elipse que se encuentre al lado izquierdo. ¿Cuál podría ser una indicación? Nuevo elipse. ¿No es cierto? ¿Qué elementos mantengo y qué elementos modifico? Si es que quiero que se encuentre... Dime. Nada, le iba a preguntar que en qué parte del lado izquierdo. A la misma altura, pero a la izquierda. Ya, 0, 250, 150 y 150. Súper. Creo. Súper, ¿no es cierto? Ya tenemos acá nuestra circunferencia número 2. Ajá, podríamos modificar el tamaño también, ¿no? Vamos a hacerle un poco más chiquita. Podemos hacerle que se encuentre en la posición número 100. Y podemos generar otra elipse que se encuentre al otro lado. Esto vamos a intentar como modificar también las características gráficas de cada una de las elipses. Si queremos que se encuentre al lado derecho, lo que hacemos es sumar valores dentro del eje X, ¿no? Si queremos que mantenga como esta correlación, la diferencia entre 250 y 100 son 150 píxeles. Entonces en este caso vamos a ponerle en 400, 250 y, ajá, esta puede tener 100. Entonces tenemos nuestras 3 circunferencias, ¿no? Vamos a empezar a modificar ya no solamente el color del background, sino también el color que pueden tener las distintas elipses. Entonces acá de nuevo hay distintos atributos que podemos modificar. Fill implica el color de relleno y no fill significa que no van a tener ningún relleno. Stroke es el color que tiene la línea del perímetro y no strokes implica que no tiene línea de perímetro, ¿no es cierto? Y después vamos a ver como este atributo adicional que es stroke weight, el peso. Por ahora puede ser que, ajá, puede parecer por ahora que nos estamos complicando para hacer algo que,
probablemente en Illustrator lo pueden resolver en 2 segundos, ¿no? Sin embargo, si es que empezamos como a dominar el código, vamos a identificar también cómo podemos generar cosas que nos tomen 1 minuto y que en Illustrator nos pudo haber tomado años, ¿no? Entonces, de nuevo, no fill elimina todo el relleno. Si es que yo comento el código, y en este caso, solo un atajo, ¿no es cierto? En lugar de escribir como 2 veces el slash, puedo poner command slash para comentar y command slash para descomentar. Entonces, si descomento el código, es como que esta línea no existiera como parte de todo mi algoritmo y ya no la tomo en cuenta. Entonces, nada, a ver, vamos a dejar sin relleno. Profe, y si quiero que solamente el no fill se adhiera a una elipse, ¿cómo le haría? Ya. Para eso es súper importante entender que el código igual se lee de arriba hacia abajo, ¿cierto? Entonces, lo primero que pasa es que se define la función setup. Después se crea el lienzo y después se pinta de color 125. Después le dices que no tenga ningún relleno y que se dibuje esta elipse. Y ahora puedo decirle que vuelva a tener relleno y que sea 0, ¿cierto? 0, ¿qué color va a ser? Blanco. No sé, profe. 0 en teoría del color. Negro. 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 ¿Y qué elipse o elipses se van a pintar de negro? Las 2 pequeñitas. Las 2 laterales. Las 2 laterales, ¿no? Entonces vamos a... Sí, pues está muy... Vamos a dejarlo en el 75. Muy pesado. Eso. Y este es un relleno para las figuras que se describen a continuación. Si quiero que esta elipse lateral tenga un relleno de color, ¿cómo lo haría? Si quiero que sea magenta, ¿qué color debería tener? Profe, se maneja esto del RGB, como Probemos. ¿Qué color creen que podría ser magenta? Es 255,0255. Gracias. Eso. Súper. Relleno en RGB, ¿no es cierto? Rojo, verde, azul. Y podemos hacer lo mismo con la característica de stroke, ¿cierto? Vamos a hacer que la esfera magenta no tenga stroke, no stroke. Y que la esfera lateral izquierda, para eso es bueno como también poner estos comentarios, ¿no? Esfera lateral izquierda, solo izquierda, perdón. Esfera derecha.
Esfera central. No son esferas. Son elipses. Entonces mi elipse derecha no tiene stroke. Quiero que mi elipse izquierda sea blanca. Ahora sí. 155, ¿no? Y vamos a hacer, vamos a revisar como una función adicional. A ver, solo pongamos estas anotaciones. Elimina el grosor del trazo. Define color al... Stroke sería trazo. Sí, ¿no? Creo que es línea, pero sí trazo también, ¿se entiende? A la línea. Y el último recurso que vamos a revisar se llama stroke weight, que me dice cuál es el ancho que va a tener esta línea. Entonces, por lo general, el valor que viene por defecto es 1. Vamos a poner 10 para cachar como la diferencia, ¿no? Y acá vamos a regresarle. Vamos a poner 2. El grosor de la línea. Súper. Y, vamos a llegar hasta acá con nuestra primera lección, ¿cierto? Con esta introducción a los sistemas de código creativo. ¿Preguntas, cholos? Cholas. De nuevo, ¿no es cierto? Como adelanto a lo que pueden revisar. Sesión del aula invertida, la número 1 en Cadence. La actividad que vamos a desarrollar esta semana es un Kandinsky, ¿no? Esto vamos a verlo en la siguiente clase. Y con quienes ya revisamos código creativo y que ya hicieron sus Kandinskys, Brenda, Rick y Analía, retratos, autorretratos, formas básicas, ¿no? Autorretratos, digamos. O sea, como geométricos, así. Uh-huh. Ya. Sí, súper. El ejercicio de esta semana es trabajar sobre las formas primitivas y reforzar los conceptos de coordenadas. Súper. No se olviden, para la próxima clase igual, compu, siempre sentida, ir haciendo mientras vamos viendo. Pregunten si es que no les salen, vamos revisando. Es como súper importante, esta comunicación, ¿no? Y al mismo tiempo, dentro del hipervínculo, se encuentra como precargado el ejercicio que hicimos la clase de ahora. Súper. Listo, cholos. A lo bestia, vernos de nuevo. Buen inicio de semestre para todas, todos. Nos vemos el jueves a las 5. Gracias, profe. Chao.